Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la clase número 1 del curso titulado El estudio crítico del sistema Nekudot. Esta clase 1 la estamos haciendo abierta al público porque el tema es muy especializado. Entonces, para que la mayoría de personas pueda informarse si el curso le es interesante o no. Pero yo creería que a todos aquellos que nos encanta el idioma hebreo, es un curso sumamente interesante porque cubre un periodo de tiempo que para nosotros, que en la mayoría somos cristianos o judeocristianos, está un poco en tinieblas, es decir, está un poco en la oscuridad, un periodo desconocido de casi 1800 años en que no sabemos qué pasó. ¿Por qué este curso es interesante, por ejemplo, para un cristiano? Bueno, todas las traducciones que nosotros manejamos del Antiguo Testamento se basan básicamente en la Biblia hebraica stugartensia en su mayor porcentaje. Y la Biblia hebraica stugartensia es el resultado final de los dos grandes manuscritos medievales que entre el siglo IX y el siglo XI constituyeron la base para lo que es el texto hebreo normativo, el texto que nosotros llamamos texto masorético. De ese texto se hacen todas las traducciones de la Biblia y por supuesto después cada casa editorial lo revisa y lo compara ya sea con la Septuaginta, con el Pentateuco samaritano, con los manuscritos de Qumran u otras fuentes, ¿verdad? Pero normativamente ese es el texto hebreo que se conoce como Tanaj, ¿verdad? Ya vamos a mirar toda esta serie de terminología. Lo primero que es necesario hacer es delimitar el alcance de este curso, ¿verdad? Vamos a ver primeramente qué no es el estudio crítico del Nekudot. Primero que nada, el estudio crítico del Nekudot no es un curso para aprender a hablar hebreo. Me refiero al hebreo moderno. Para eso hay excelentes cursos en otras academias que se pueden tomar para aprender a hablar el hebreo moderno. Tampoco es un curso de hebreo bíblico, ¿verdad? No es un curso de hebreo bíblico, sin embargo, es una excelente puerta de entrada hacia cualquier curso de hebreo bíblico, incluido, incluido el que vamos a dar en la Escuela de Alejandría próximamente. Ahora bien, ¿qué es el estudio crítico del Nekudot? Es un curso para aprender la historia de la preservación de la vocalización del texto hebreo consonántico que produjo los grandes manuscritos medievales, el Códice de Alepo y el Códice de San Petersburgo, de donde hoy en día se traduce al menos el 80% del Antiguo Testamento al español y otros idiomas. El estudiante al final debería de ser capaz de reconocer, leer y escribir los signos vocálicos, los acentos diacríticos y otros signos del sistema masorético tiberiense, que como vamos a ver es el que al final triunfó sobre las otras opciones. Además, el curso contiene un resumen panorámico suficiente para conocer la historia oficial de la lengua hebrea a cargo de la tesis del profesor Ángel Sáenz Badillos, cuyos tratados son los libros de texto oficiales de los estudiantes de hebreo de las universidades de Cambridge y Oxford, entre otras. Por si fuera poco, el curso contiene un estudio de algunas de las singularidades del sistema masorético, como lo son los puntos extraordinarios y las enmiendas de los mismos. Es decir, el curso tiene bastante amplitud en el sentido de que nos aclara muchísimas dudas acerca de lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para este curso no se necesita absolutamente ningún prerequisito y
Es una continuación a su vez importante para aquellos que han tomado el curso de hebreo arcaico en la Escuela de Alejandría también, u otros cursos de hebreo. Porque la información que vamos a dar en este curso generalmente no se da en ningún otro tipo de academia o escuela teológica. En ese sentido, vamos a revisar un poquito el pensum. La clase de hoy ya la van a ver de qué se trata. Se llama la fijación del texto consonántico, la causa de la necesidad de los signos diacríticos entre los siglos segundo y cuarto después de Cristo. La clase número 2 es muy interesante. Se llaman los testigos de los sistemas babilónico, palestiniense y tiberiense de puntuación del texto hebreo consonántico. No es el único sistema de puntuación, el Nekudot, que nosotros conocemos, sino que antes del Nekudot se hicieron otros esfuerzos en la diáspora de Babilonia y en otras partes de Palestina, con otros sistemas de puntuación, todo con la necesidad de preservar cómo debía pronunciarse el texto hebreo, que por 1800 años se quedó prácticamente dormido, pero también se utilizó para otras aplicaciones, como lo vamos a ver a lo largo de este curso. Y una de esas clases es muy interesante, en la clase número 3, que se llama los grandes manuscritos sefardíes. La región de Sefarad, que es la península ibérica, España y Portugal actualmente, fue una región muy prolija en cuanto al hebreo. De hecho, el hebreo moderno adopta el estilo de pronunciación, el sistema de pronunciación sefardí, en contraposición con el askenaz, ¿verdad? Que es el de la Europa oriental. La clase número 4 es una breve historia de los masoretas, ¿verdad? De cuál fue su papel importantísimo en todo esto que estamos hablando. Y la clase número 5 y 6 es una clase enorme de 4 horas dividida en 2 partes que se llama la historia de la lengua hebrea. Es específicamente la historia oficial de la lengua hebrea desde sus orígenes hasta el hebreo moderno. Entonces, entender cómo ha sido toda esa evolución es muy importante y muy enriquecedor. Puntualmente, las clases 7 y 8 son 2 clases gramaticales, ¿verdad? Donde vamos a aprender el alefato y los puntos vocálicos y los recursos para el ordenador con que se cuenta actualmente. Es decir, usted va a ser dotado de los recursos necesarios para poder escribir hebreo con Nekudot en su ordenador. En la clase 8 vamos a revisar, como en la segunda parte de la clase 7, los acentos, los demás signos diacríticos, y también vamos a seguir ampliando sobre los recursos para el ordenador. Las clases 9 y 10 son muy interesantes porque vamos a hablar acerca de las peculiaridades del texto masorético. Hemos titulado la clase 9 los 10 más 1 puntos extraordinarios del texto masorético. Es decir, hay puntos que son crípticos, es decir, es un lenguaje que solamente se entendían entre los masoretas, ¿verdad? Y generalmente se refería a que habían hecho cambios, pero habían otros que no eran crípticos, sino que eran básicamente unas enmiendas abiertas, y en ese sentido terminamos con la clase 10, que se llaman las 18 enmiendas de los oferín. Esas son las oficiales, pero en realidad son 24, y hay algunos otros que incluso creen que son más. Entonces, el curso realmente es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Por eso es altamente recomendado para todos aquellos que les encanta y que les fascina el estudio de la lengua hebrea. Como vamos a entrar a un mundo generalmente desconocido para nosotros los cristianos, es necesario que empecemos con un glosario de definiciones y conceptos de la terminología con que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo del curso. En ese sentido, se ha preparado para el grupo que tome el curso una abundante bibliografía que se le va a promocionar, además de este glosario de consulta rápido de definiciones y conceptos.
Entrando ya propiamente a lo que es la clase del día de hoy, la primera palabra que vamos a aprender es la palabra Mishnah. La palabra Mishnah es la primera, se refiere a la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral, ¿verdad? Es decir, la ley oral. Voy a suplicarles a todos, por favor, que mantengamos apagado el micrófono durante la exposición para que la grabación quede muy bien. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La siguiente palabra es midrash, y es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. La tercera, ya seguramente ustedes la saben, es Tanaj, y es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide, como usted sabrá, en tres grandes partes: la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Alajá es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Torá escrita, pero también de la Torá oral. Ahí se incluyen los 613 mandamientos, la subsecuente ley rabínica y talmúdica y las costumbres y tradiciones del código de la ley judía. Esa es la alajá. El Talmud es una obra muy extensa que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Hay dos personajes importantes que nos van a acompañar al principio, y es Shammai y Hillel. Shammai fue un erudito judío y un personaje importante de la principal obra de la literatura rabínica, la Mishnah. Por otro lado, Hillel el sabio fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Ambos representan escuelas de pensamiento totalmente opuestas. El nieto de Hillel fue Gamaliel, el cual ocupó la presidencia del Sanedrín después de la muerte de Shammai. Otro término importante y que vamos a estudiar en esta clase es el término tanaítas. Tanaítas es la denominación de los sabios rabínicos cuyas opiniones son recordadas en la Mishnah entre los años 1 y 220 después de Cristo. El período de los tanaítas también es conocido como el período mishnaico. Yavne, o latinizado Jamnia, es una ciudad del distrito central de Israel famosa por haber alojado, por lo menos así es la leyenda, ¿verdad?, al Sanedrín, donde se cree que se estableció el canon vigente del Antiguo Testamento o el Tanaj de la Biblia hebrea. El Sanedrín es un consejo supremo de los judíos que trataba y decidía los asuntos de Estado y de religión. Otro término importante para aprender es Targum, que es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media. Toseftá es, junto a la Mishnah y el Talmud, una de las fuentes legales de la literatura rabínica. Generalmente se reconoce como complemento a la Mishnah y está escrita en hebreo rabínico. Ya vamos a entender cuál es la diferencia entre el hebreo bíblico, el hebreo rabínico, el hebreo medieval, etcétera, a lo largo del curso. La Agadá, como término de índole general, Agadá designa un conjunto de narraciones de la tradición oral hebrea, así también como textos literarios hebreos de naturaleza no legalista, provenientes a veces de debates y escritos rabínicos. Este glosario de definiciones y conceptos, y a veces de nombres de personajes importantes también, se va a ir engrosando conforme avancemos en el curso, pero para la clase de hoy van a ser suficientes estos términos que hemos mirado. Antes de comenzar cualquier tipo de estudio, es importante situarnos en el espacio y en el tiempo
de lo que nosotros vamos a estudiar. En este estudio nosotros estamos en la época del Talmud, en la tierra de Israel, por supuesto con influencia de sus diásporas, tanto en Babilonia, Asia Menor y Egipto. Como ya vimos, Talmud es una palabra que literalmente significa estudio. Con ella se designa un libro sagrado para muchos judíos ortodoxos, incluso un libro inspirado, que recoge el conjunto oficial de la tradición y la interpretación del judaísmo. Formado por la Mishnah, que es la ley oral codificada en torno al año 200 después de Cristo, y la Gemara, el comentario de la Mishnah recopilado entre los siglos III y VI después de Cristo, durante siglos ha constituido el principal signo de identidad del judaísmo y la base real de su fe y conducta. Entonces, estamos en esta época en la tierra de Israel. Pero para entender lo tumultuosa que fue el inicio de la época que vamos a estudiar, es mejor llevarlo a una línea de tiempo para ver los acontecimientos más importantes y que fueron en su mayoría de veces catalizadores de lo que al final resultó siendo en la formación del texto de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como nosotros así lo conocemos. En el año 37 antes de Cristo, ahí comenzamos nuestro panorama temporal. Herodes el Grande, un judío edomita, específicamente nabateo, es nombrado por el emperador romano Marco Aurelio rey de la provincia de Judea. Con ese nombramiento termina todo el periodo iniciado por los macabeos, ¿verdad? Y que después sus descendientes, los asmoneos, la familia de los asmoneos, gobierna Israel. Pero como ellos se peleaban mucho, tenían muchos conflictos familiares entre ellos por el poder, en un momento determinado Roma designa a Herodes el Grande, ¿verdad? Ni siquiera un judío de casta pura, sino un nabateo, emperador de la provincia de Judea. Todavía no era una provincia anexa al Imperio Romano, pero sí era, por supuesto, un estado totalmente vasallo de Roma. En el año 6 antes de Cristo, Judea, que hasta entonces había sido un estado cliente semi-independiente de Roma, pasa oficialmente a formar parte del Imperio Romano y se le nombra la provincia de Judea. Deja de ser un estado semi-independiente y ahora pasa a ser la provincia romana de Judea. En el año 66 después de Cristo, es decir, ya en nuestra era, estalla la primera de las tres principales rebeliones de los judíos de la provincia de Judea contra el Imperio Romano. Y esta rebelión dura hasta el año 73 después de Cristo y trajo, por supuesto, muchas consecuencias. Retrocediendo 3 años, desde el final de esta primera rebelión, en el año 70 debemos detenernos porque ocurre la destrucción del segundo templo, es decir, del templo con características griegas que construye Herodes, ¿verdad? Es decir, con arquitectura totalmente helénica. No solo se había experimentado una dolorosísima derrota nacional, sino que además había quedado desarticulado el sistema salvífico en base a sacrificios propio del Antiguo Testamento. Es decir, los sacrificios se hacían en el templo. No habiendo más templo, los sacrificios debían ser sustituidos por otra cosa. Y eso es fundamental en lo que estamos estudiando. En el año 90 después de Cristo, se da el famoso y mítico, digamos mitológico, porque no se tienen un documento oficial que atestigüe que eso ocurrió realmente, sino que básicamente es una leyenda, ¿verdad? Pero por supuesto tiene que tener un trasfondo real. Se da el famoso sínodo o concilio de Yavne o Jamnia, latinizado, donde en teoría se fija, entre otras cosas, el canon de una incipiente religión, el judaísmo rabínico.
y que nosotros los cristianos hemos adoptado como el Antiguo Testamento. Y ese es un punto importantísimo que va a recorrer todo el estudio de estas 10 clases que nosotros estamos iniciando hoy. En el año 115 después de Cristo, estalla la guerra de Quitos, que es el nombre dado a la segunda de las revueltas judías. El nombre proviene del general romano Lucio Quieto, quien reprimió despiadadamente la rebelión judía en Mesopotamia y fue luego enviado a Judea como procurador designado por el emperador Trajano. En el año 132 después de Cristo estalla la famosa y última rebelión de los judíos contra Roma, la rebelión de Bar Kokhba. A pesar de la llegada de refuerzos romanos desde Siria, Egipto y Arabia, las victorias iniciales de los rebeldes sobre los romanos establecieron un estado independiente sobre la mayor parte de la provincia de Judea por más de 2 años. Mientras en este periodo Simón Bar Kokhba asumía el título de Nasi o príncipe de esta provincia, es decir, el Estado hebreo, ¿verdad? La nación israelita logró ser independiente durante 2 años y medio durante la última rebelión, la rebelión de Bar Kokhba, pero por supuesto no duró mucho, porque en el año 135 después de Cristo, Bar Kokhba es derrotado y a los judíos no les es permitido entrar en Jerusalén. A Jerusalén se le cambia el nombre por Aelia Capitolina y a la provincia romana de Judea se le va a conocer desde este momento como Palestina. Palestina viene de Filistea y eso fue un término que lo hicieron los romanos como de una manera de humillar a los judíos, porque los filisteos tradicionalmente han sido los eternos enemigos de la nación de Israel desde los tiempos de David y Salomón, e incluso antes. Entonces los romanos le cambian el nombre a la provincia romana de Judea por Palestina, que es un nombre que viene de Filistea, los eternos enemigos de Israel. Pero la cosa se pone mucho más grave. En el año 136 después de Cristo, la religión judía queda prohibida en Jerusalén y comienza así la diáspora de las comunidades judías y el resurgimiento de las sinagogas locales como eje central de la vida religiosa, de la incipiente religión que estaba naciendo, que ahora conocemos como el judaísmo rabínico. Bueno, este es el marco geográfico y de acontecimientos históricos en que nosotros vamos a empezar este largo recorrido de casi 1800 años desde la segunda diáspora que se da del pueblo judío, ¿verdad? La primera ocurre en el 586 antes de Cristo con la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, ¿verdad? Luego hay un retorno en la tierra de Israel, un estado bastante fuerte durante la revuelta de los macabeos y después de los asmoneos. Después se transforma en una provincia romana, la provincia de Judea. 2 años y medio de esperanza bajo Bar Kokhba, que es catalogado como un Nasi, como un príncipe, e incluso por otros como un Mesías, pero que no dura mucho. Y entonces, de una manera muy humillante, la religión judía es prohibida en Jerusalén. Se le cambia el nombre a Aelia Capitolina y a la provincia romana de Judea por Palestina, nombre que permanece en vigencia hasta el pleno, a la mitad del siglo XX, ¿verdad? Donde por un mandato de las Naciones Unidas se funda un estado hebreo en lo que hasta ese momento se conoció como Palestina. Bueno, habiendo conocido este marco histórico, vamos a pasar entonces a lo que nos compete, y es hablar del texto de la Biblia hebrea o de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El primer gran apartado de la exposición se llama de la diversidad a la fijación textual. Vamos a estudiar un poco lo que sucedió entre los siglos III al segundo antes de Cristo.
Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, el texto hebreo bíblico más antiguo era el famoso papiro Nash, que ha sido datado en el siglo II antes de Cristo. El papiro Nash contiene una combinación de los preceptos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, es decir, el Decálogo, y el Shema Israel de Deuteronomio 6. Por supuesto, ustedes saben que es la principal confesión de la fe dentro del judaísmo. Esa es una imagen del papiro Nash y era lo más antiguo que se conocía hasta los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto. También se conservaban algunos fragmentos datados entre los siglos VI y VIII después de Cristo, encontrados en la Genizá del Cairo, es decir, una especie de almacén de manuscritos deteriorados que ya no se podían usar para uso en las sinagogas. Entonces, como tampoco se podían botar a la basura porque contenían el nombre santo de Dios, se almacenaban en las famosas Genizá. Se encontró específicamente en la sinagoga de Ben Ezra de dicha ciudad y también algunos códices bíblicos incompletos procedentes de Egipto y Palestina, datados entre los años 900 y 1100 ya de nuestra era, en la famosa colección Firkovich, que también vamos a ver parte de ella en este curso. Todo esto perteneciente a la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Es decir, hasta antes de los manuscritos del Mar Muerto solamente se conocían fragmentos, testigos muy incompletos del texto hebreo. Habría que esperar hasta principios del siglo XI para disponer de las primeras Biblias hebreas completas, como lo son los famosos códices de Alepo y Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo. Pero el descubrimiento accidental en 1947 de los manuscritos bíblicos del Mar Muerto, no solo en Qumran, sino que otros lugares aledaños, dio un vuelco total a la investigación del texto de la Biblia hebrea. Estos rollos permitieron demostrar la existencia de un cierto pluralismo textual en la provincia de Judea, ya que muchas de las copias encontradas procedían de fuera de la comunidad de Qumran. La diversidad textual atestiguada en Qumran es un fiel reflejo del judaísmo de aquella época. Es decir, un judaísmo cuyos rasgos distintivos eran el dinamismo y la pluralidad. Recuerden que había muchas escuelas del pensamiento, como los fariseos, los celotas, los saduceos, los esenios, etc. En Qumran estaban representados textos hebreos que, por ejemplo, dieron origen a la Septuaginta, al Pentateuco samaritano y, por supuesto, el conocido texto protomasorético, que fue la base consonántico para el texto medieval, del cual surgen ahora todas las traducciones de la Biblia del Antiguo Testamento. Según un estudio llevado a cabo por el profesor Emanuel Tov, un considerable número de manuscritos, el 35%, estarían muy próximos a lo que nosotros conocemos como el texto masorético. Los textos coincidentes con el hebreo base de la Septuaginta serían apenas un 5%, y los coincidentes con el Pentateuco samaritano estarían representados en torno al 15%. Los clasificados como pertenecientes al tipo propio de Qumran alcanzan el 20%, quedando el 25% restante circunscrito a textos cuyo tipo aún no se ha podido establecer. Los manuscritos del Mar Muerto han demostrado de forma concluyente dos hechos que son muy importantes para nuestro estudio. Primero, es innegable la antigüedad del texto bíblico de tradición masorética. Es decir, si bien es cierto, las copias completas de donde se hacen las traducciones son copias medievales, se nota que hubo un trabajo de preservación, ¿verdad?, de casi 1500 años, de un texto que era muy antiguo, que se remonta incluso más atrás de la época de Qumran. Y segundo, en el lado opuesto, la existencia de otras tradiciones textuales igual de antiguas del texto masorético, no solo en Qumran, sino en toda Palestina, ya que muchas de las copias encontradas procedían de fuera de la comunidad de Qumran. Entonces tenemos
representados en Qumran todos los tipos textuales que se conocen hasta este momento. Lo interesante es que el tipo de texto masorético, que es el que obviamente da origen a la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento que nosotros manejamos, es el que tiene como la mayoría en la representación, un 35%. La Septuaginta alcanza apenas el 5% en Qumran, el samaritano el 15%, los tipos de texto esenio, es decir, las interpretaciones que ellos hacían de los textos de la Torá, por ejemplo, rondan alrededor del 25% y hay un 20% que todavía no se puede clasificar dentro de ninguna de las categorías que nosotros conocemos. Pero los acontecimientos políticos, sociales y religiosos del cambio de era contribuyeron a que el texto proto-masorético, póngale mucha atención a esto, fuera la única tradición textual que sobreviviera. Y por consiguiente se puede sostener que entre los años 70 y 150 después de Cristo se impuso este tipo de texto por encima de los demás. En este sentido, la importancia de Qumran radica en establecer que el tipo de texto que resultó triunfador no era el único, sino, como veremos más adelante, el que al final fue escogido por un grupo puntual, la escuela de pensamiento farisea, ¿verdad? Y eso es algo que va a quedar clarísimo a lo largo de este curso. Estas cuevas aportaron testimonios fundamentales para conocer el proceso de formación del canon bíblico, es decir, toda la literatura que después se llamó apócrifa y que quedó por fuera, pero que se usaba en la época del Segundo Templo. Y cómo era la comunidad que se estableció allí. Es decir, los textos sectarios nos ayudan a conocer cómo era la relación, es decir, la religión que ellos tenían con Dios, cuáles eran sus normas de conducta, las normas para admitir miembros, su comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ni judíos ni cristianos utilizan hoy en día los textos de la comunidad de Qumran. Por ejemplo, en sus prácticas litúrgicas, utilizan mayoritariamente el texto masorético porque es el texto que resultó triunfador por encima de los demás. Vamos a hablar entonces un poco acerca de este texto, de este tipo de texto que resultó triunfador, el texto proto-masorético, es decir, la base consonántica de lo que después llegó a ser el texto masorético que ahora conocemos. A ver, después del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Donde el templo es destruido, por eso se toma como un punto de referencia, de las 4 principales, porque habían más, por supuesto que habían más, pero de las más representativas escuelas de pensamiento durante la época del Segundo Templo, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran los más revoltosos, digámoslo así, los más revolucionarios, los de armas tomar, resulta que esta escuela de pensamiento, principalmente la escuela de pensamiento que se decanta por el pensamiento de Hillel, ¿verdad? El sabio Hillel, y dejan por fuera la manera de interpretar la Torá y la ley de Shammai, surgen los rabinos. Es decir, los rabinos surgen de los fariseos y específicamente de los fariseos que estaban de acuerdo con Hillel, pero que estaban en desacuerdo con Shammai. De los rabinos, a lo largo del tiempo, surge lo que nosotros hoy conocemos como el judaísmo, ¿verdad? Y el judaísmo adopta como su texto fundamental, como la columna vertebral de su religión, lo que nosotros conocemos como el texto proto-masorético. Es decir, ese texto que no lleva nekudot, que no lleva puntuación vocálica, sino que son puras consonantes. Ese texto protomasorético es el texto que ocupa el judaísmo rabínico. Pero lo interesante
es que los saduceos desaparecen, los esenios desaparecen, los celotes desaparecen, otras escuelas de pensamiento de la época también desaparecen. Los únicos que evolucionan, que se transforman en rabinos y que los rabinos dan forma al judaísmo rabínico, valga la redundancia, son los descendientes de la escuela de pensamiento farisea, que estaba de acuerdo con la manera de interpretar de Hillel y no de Shammai, porque el fariseísmo estaba dividido en dos: los que se decantaban por pensar como Shammai, que desaparecieron o fueron exterminados en algunos casos, y los que se decantaban por pensar como Hillel. Lo interesante es que el texto protomasorético, como la Septuaginta y los textos pseudoepigráficos, como por ejemplo el libro de Enoc, el libro de Jubileos y otros textos que quedaron fuera del canon fariseo, ¿verdad? Del canon del judaísmo rabínico, es el texto prototípico que utiliza el judeocristianismo. Es decir, los fundadores de lo que hoy conocemos como el cristianismo, aquel grupo de judíos que reconocen a Jesús como el Mesías esperado por la nación, ¿verdad? Ahí se da más adelante la separación de estos dos caminos, pero lo que cabe la pena de notar es que el judeocristianismo original, no el que después, a partir del siglo IV, se transforma en la religión oficial del Imperio Romano, era mucho más amplio en la manera de admitir textos que ellos creían inspirados por Dios. No así los textos del judaísmo rabínico, que eran muy cerrados. Los textos hebreos transmitidos hasta la Edad Media en realidad se remontan hasta el siglo II después de Cristo. Entre las sinagogas se difundió la costumbre de excluir aquellos libros de la Biblia que no estuviesen comprendidos en la línea del pensamiento rabínico. Y ya entendimos que la línea de pensamiento rabínico es la línea de pensamiento fariseo de la rama de Hillel y no de Shammai. Pero este trabajo no se llevó a cabo en una corta reunión, como la leyenda lo dicta en la tradición del concilio de Yavne o Jamnia en el año 90 después de Cristo, sino que fue un proceso que duró 2 siglos y medio e incluso pudo haber durado mucho más, porque inclusive se había iniciado un proceso contra la Septuaginta griega 1 siglo antes del nacimiento de Cristo. Es decir, se propusieron hacer mejores versiones que la Septuaginta, ¿verdad? Para contrarrestarla. Y cuando me refiero a mejores versiones, no me refiero a que sea una mejor traducción, sino que versiones más acordes a la línea del pensamiento rabínico. Hasta el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, se pensaba que Gamaliel II y los demás rabinos reunidos en Yavne a finales del siglo I después de Cristo se habían propuesto como principal misión fijar el canon de libros sagrados, resolver las dudas existentes sobre la canonicidad de los libros de Ezequiel, del Cantar de los Cantares, y decidir la suerte de lo que después se llamaron libros apócrifos. Pero ahora sabemos que todo este trabajo no se llevó a cabo en el breve tiempo de una reunión como teóricamente lo fue la de Yavne o Jamnia, sino que constituyó un proceso más largo y que no culminó sino hasta entrado el siglo II ya de nuestra era. Este proceso incluyó, además de un modo particular, la labor de fijar el tipo de texto en que se había de transmitir cada libro bíblico. Los rabinos, en este caso, no procedieron como se pensaba anteriormente por el sistema de fusionar varios textos, es decir, combinar la Septuaginta con el Pentateuco samaritano de ninguna manera, ¿verdad? El texto masorético y otras fuentes como las esenias, seleccionando las variantes más comunes, sino que de entre las diversas formas en que se transmitía el texto con anterioridad al año 70, seleccionaron más o menos en todos los libros el tipo de texto que hoy conocemos como texto proto-masorético. Este criterio apartó principalmente los textos empleados por los cristianos, es decir, había una animadversión contra los cristianos, contra hasta ese momento, la secta judeocristiana, una fracción del judaísmo que había reconocido a Jesús
como el Mesías. Entonces, esta escuela de pensamiento sí estaba en contra de todo eso, y los cristianos, que se decantaban más que todo por la Septuaginta, escrita en griego, por la expansión que hizo Pablo en la provincia de Asia del cristianismo, que no hablaba la lengua hebrea o arameo en ese tiempo, se popularizó entre ellos el uso de la Septuaginta. Aquel periodo coincidió con el inicio de la compilación de las tradiciones jurídicas y exegéticas, tanto legales, ya vimos la Mishnah, como la exégesis, el Midrash. Este esfuerzo estuvo orientado a reconstruir al judaísmo sobre la base del Tanaj y su interpretación. Acuérdense que el judaísmo había quedado prohibido en su tierra de origen. El templo había sido destruido, y con el templo el sistema salvífico de sacrificios. Pero la injerencia del naciente judaísmo rabínico fue trascendental en este aspecto. En los dominios romanos, especialmente en Oriente, convivían 4 millones de judíos, representando el 7% de la población del imperio. No me refiero a todo el territorio de lo que ahora es Turquía, hacia el lado de Roma, Francia, España, etcétera. No, me refiero al otro lado, de lo que ahora es Siria, Irak, Irán, etcétera. O sea, toda esa área estaba poblada por 4 millones de judíos que tenían una gran influencia sobre cómo la religión se iba a reconstruir. En ese sentido, es importante mencionar un personaje, Akiva ben Yosef, que es el personaje más representativo del periodo posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, alrededor del año 50 al 135 después de Cristo. Fue el periodo en que él vivió. Su mayor esfuerzo estuvo orientado a fijar el texto consonántico de la Biblia hebrea. Akiva fue heredero de un proceso iniciado en la época del famoso Hillel, el Viejo. Akiva, al igual que sus antecesores, mantuvo la preocupación por la pureza textual, concretamente la conservación del texto hebreo heredado de las escuelas rabínicas, es decir, el texto proto-masorético, y la lista difundida por los círculos fariseos, como por ejemplo la casa de Hillel, de cuáles eran los libros que se debían de considerar como sagrados y cuáles debían considerarse como no sagrados. Akiva fue una gran autoridad en materia de halajá, la ley y la tradición judía. Akiva es uno de los principales contribuyentes a la redacción de la Mishnah y los Midrashim legales. Es nombrado en el Talmud como Rosh HaJajamim, cabeza de todos los sabios. Si bien se carece de datos históricos independientes de la tradición talmúdica, merece ser llamado al menos el padre de lo que ahora conocemos como el judaísmo rabínico. Pero la tendencia de clarificar la Torá demandó la fijación del texto bíblico hebreo, y el resultado final demuestra que para esta fijación textual los rabinos se inclinaron por un texto descartando completamente los otros conocidos, es decir, una metodología que hoy no sería aceptable de ninguna manera en los círculos académicos. De hecho, hoy se hace todo lo contrario. Se puede tomar una base textual, por ejemplo, el texto masorético, pero este se revisa contra los otros testigos para hacer mejores traducciones. Se intentó entonces obtener artificialmente una uniformidad, eligiendo un determinado texto, el consonántico rabínico, también llamado texto prosomasorético, y este texto fue protegido encerrándolo dentro de un muro impenetrable por la naciente religión, ¿verdad? El judaísmo rabínico. Para asegurar el predominio exclusivo de los protomasoréticos, se dictaron leyes estrictas para su copiado. También se procedió a la destrucción minuciosa de manuscritos antiguos ajenos a la tradición rabínica seleccionada, incluso muchos de los que sirvieron a los escribas para tal obra. Es decir, imagínense cuánto se perdió por ese tipo de animadversión, ¿verdad?, que se tenía hacia los textos que no eran congruentes con la manera de pensar del fariseísmo ya convertido en el judaísmo rabínico. El movimiento orientado entonces hacia la pureza del texto floreció en la segunda parte del siglo II después de Cristo bajo el liderazgo de Akiva.
pero sus antecedentes pueden trazarse hasta el siglo I con las discusiones legalistas entre las escuelas de Hillel y Shammai. Ya sabemos, ya les adelanté, que Shammai, la escuela de Shammai fue derrotada y prevalece la escuela de Hillel. En ese sentido se da lo que se conoce académicamente como el cerco. Para aquí va cada letra, cada sílaba, cada palabra de la Torá, era importante y era santa. Incluso el título Torá inspiró diversas interpretaciones sujetas a reglas muy estrictas. Un criterio tan escrupuloso ante el texto y su interpretación no podía tolerar la existencia de manuscritos bíblicos con otras interpretaciones o textos divergentes. Ahí tenemos en pantalla una imagen del Pentateuco samaritano, que no solamente ocupaba otro tipo de letra, ¿verdad?, más relacionada con el paleo hebreo que el hebreo cuadrado que se utiliza actualmente. Akiva advirtió contra las enseñanzas contenidas en los libros incorrectos y por lo tanto insistió en establecer un cerco de la tradición alrededor de la Torá en el tipo de texto que era congruente con su manera de pensar. El método forzoso utilizado desconocía totalmente otros textos difundidos entre diversas comunidades judías, pero afortunadamente para los paleógrafos y filólogos, es decir, aquellos que se dedican al estudio de los textos e inscripciones antiguos y su entorno coyuntural, sobrevivieron variantes del texto proto-masorético, como por ejemplo el Pentateuco samaritano, que como ya les adelanté, es la imagen que tenemos en pantalla. También debe tomarse en cuenta la idiosincrasia de los copistas, que podían producir variantes similares con independencia unos de otros, porque como ya vamos a ver más adelante, unos estaban en Babilonia, otros estaban en la tierra de Israel, ¿verdad? Y entonces podían haber pequeñas variantes, no solamente de pronunciación, sino que de interpretación también. A esta diversidad debe añadirse la terca persistencia de textos ajenos a los protomasoréticos dentro de la tradición consonántica. Al parecer, algunos textos se negaron sencillamente a desaparecer completamente durante el proceso de eliminación propiciado por las escuelas rabínicas descendientes del fariseísmo. Afortunadamente, la escuela de pensamiento farisea no conocía la especie de Genizá, ¿verdad?, que se había montado en las cuevas de Qumran, ¿no? Porque seguramente los hubieran destruidos y hoy estaríamos totalmente privados de ese valioso patrimonio de la humanidad, como lo son los manuscritos de Qumran. En ese sentido, para verlo gráficamente, el cerco que se dio en torno a la protección del texto consonántico protomasorético que dio origen al tipo de texto del cual ahora se traducen todas las Biblias, no solo se limitó al tipo de texto, sino que también se preocupó por lo que después se conoció como el canon, es decir, qué libros debían admitirse y qué libros no debían admitirse. Por ejemplo, los escritos griegos, como la Septuaginta, admitían muchos otros libros, como los libros de Macabeus, etcétera, etcétera. Por otro lado, los samaritanos no admitían más que los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y los esenios. Eran muy creativos en cuanto a interpretaciones y hacían entonces combinaciones de textos, ¿verdad?, de los diversos. Entonces, todo esto se cercó para que el texto protomasorético permaneciera casi invariable, ¿verdad?, no dejándose contaminar ni por los estilos samaritanos, esenios o los tipos de texto griegos, que también son muy importantes. Vamos a repasar entonces brevemente en esta otra sección lo que tiene que ver con este periodo de los tanaítas, ¿verdad? O sea, estos sabios que se dedicaron a la compilación de todo el aparato legal del judaísmo rabínico. La primera generación de los tanaítas fue muy breve, entre los años 70 y 80 después de Cristo.
Todavía durante el asedio de Jerusalén por los romanos, uno de los sabios fariseos llamado Johanán ben Zakkai consiguió salir de la ciudad y, capturado por los romanos, fue trasladado con otros judíos a Yavne, que se conoce como Jamnia. Allí conseguiría, aquietado el conflicto, establecer una academia de enseñanza que pudiera perpetuar la herencia espiritual de los fariseos. En su mayor parte, los miembros de la academia eran de tendencia hilelita, ¿verdad? La obra, es decir, de la escuela de pensamiento de Hillel. La obra de Johanán ben Zakkai resultó de enorme importancia por cuanto no solo sentó las bases para reinstaurar el Sanedrín en Jamnia, sino que además articuló un sistema salvífico alternativo al existente hasta entonces. Es decir, antes la salvación y el sistema se daba por los sacrificios de animales. El judaísmo rabínico reestructura toda una nueva forma de obtener la salvación a través de los trabajos de estos personajes. Desaparecidos los sacrificios por la destrucción del templo, estos podían ahora ser sustituidos por la práctica del arrepentimiento y de las buenas obras. Sin duda, esto implicaba un cambio radical, una mutación, lo ha denominado algún autor judío contemporáneo, en relación con la teología judía anterior al año 70 después de Cristo, pero permitió por lo menos sobrevivir al judaísmo en medio de la catástrofe que se estaba llevando a cabo. La segunda generación del año 80 al 105 después de Cristo comienza con la muerte de Rabán Johanán ben Zakkai, y la dirección espiritual de los fariseos pasó a Rabán Gamaliel. Este se encontraba frente a un poderoso reto como era el de reavivar espiritualmente a la postrada nación. Parece evidente que consideró que tal meta solo podría ser alcanzada mediante la exclusión de todos aquellos que no compartieran la visión específica, ponga atención, del fariseísmo hilelita, es decir, del fariseísmo acorde al pensamiento de Hillel. Bajo su supervisión, se uniformizó el orden de la oración, se intentó unificar las diversas visiones interpretativas existentes, incluso entre los fariseos hilelitas, y se buscó la manera de hallar un modus vivendi en relación con Roma, y se procedió a expulsar de Israel a aquellos que no comulgaban con aquella perspectiva. Gamaliel debió actuar en torno de lo reflejado en las fuentes rabínicas, con una considerable energía. Los judeocristianos, por supuesto, fueron excluidos de Israel, los saduceos y los esenios, entre comillas, desaparecieron, e incluso los fariseos disidentes fueron reprimidos drásticamente. La tercera generación, que va del año 105 al 135 después de Cristo, ocurre en las circunstancias en que si inicialmente el emperador Adriano se había mostrado abierto hacia la religión judía e incluso bien dispuesto hacia ella, pronto cambió de actitud. El resultado final sería la sublevación judía capitaneada por el famoso Bar Kokhba, ¿verdad? Resulta muy difícil saber a partir de las fuentes qué fue lo que provocó el estallido de la rebelión, pero sí resulta evidente que la aparición de un pretendiente mesiánico legitimado por Rabí Akiva fue el catalizador de la revuelta contra Roma. Es decir, Rabí Akiva legitima como el Mesías a Bar Kokhba, dado que este sabio le impuso el sobrenombre de Bar Kokhba, hijo de la estrella, para intentar mostrarle como un cumplimiento de la profecía de Números 24:17. No se tiene completa certeza acerca de cómo se llamaba verdaderamente, aunque por algunas cartas encontradas, lo más seguro es que él se llamara Simón Bar Cosiba. Bar Kokhba intentó traducir en términos políticos y militares la visión monolítica de los sabios. Las fuentes no hablan de que emprendió medidas contra los judeocristianos que aún vivían en Palestina, pero estos lógicamente ni podían reconocerlo como Mesías porque ya tenían su Mesías, Jesús, ni iban a abandonar su ética no violenta para embarcarse en una aventura militar que obviamente tuvo un final tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Bar Kokhba no era un caudillo vulgar. Tomó una Jerusalén abandonada previamente por el romano Tineo Rufo y comenzó entonces un periodo de reinado independiente que duró, según las fuentes rabínicas, unos 2 años y medio. Por primera vez, desde los asmoneos en el siglo II antes de Cristo, Israel existía como un reino independiente y soberano. La cuarta generación
del 135 al 170 después de Cristo, se da en las circunstancias en que la represión romana fue brutal y se descargó sobre todos los judíos, incluso aquellos que no habían apoyado a Bar Kokhba. De esta época, por ejemplo, son las profanaciones de los lugares sagrados judeocristianos en Jerusalén. En las fuentes talmúdicas, la época es descrita como la generación de Shemad, que traduce aniquilación, la generación de la aniquilación. Durante la misma se produjo el martirio de los 10, entre los que se encontraba el rabí Akiva, que había reconocido, como ya señalamos, a Bar Kokhba como el Mesías, y además se ejecutaron una serie de normas dirigidas directamente contra la ley de Moisés y su enseñanza. La situación llegó a ser tan grave que los sabios reunidos en Ushá tuvieron que hacer un llamamiento a todos los que conocían la ley y a todos los que deseaban estudiarla para que aunaran sus esfuerzos. Finalmente, una serie de gestiones que se atribuyen a Rabí Simón bar Yochab y a Rabí Eliezer ben Yosef tuvieron como resultado la gradual desaparición de las normas contrarias a la práctica de la Torá. Poco después, y tras un fallido intento en Jamnia, el Sanedrín volvió a ser situado en Shefaram, no lejos de Ushá. Esta vez su dirección estaría encomendada al Rabán Simón ben Gamaliel II. La quinta generación de los Tanaítas, en torno al año 165 después de Cristo, fue nombrado Nasí o príncipe Rabí Yehudá o Judá, hijo de Rabán Simón ben Gamaliel. El periodo relacionado con este sabio constituyó una auténtica edad de oro para el judaísmo heredado de Jamnia, que finalmente quedaría cristalizado en el Talmud, es decir, esa amplia colección de la interpretación de la ley de la religión judía. Inicialmente situó la sede del Sanedrín en Bet Shairim, donde permaneció unos 13 años, trasladándola después a Séforis. Su aportación más importante fue la redacción de la Mishnah, como ya vimos. Yehudá Hanasí supo captar la importancia de mantener excelentes relaciones con el poder romano, y de hecho las fuentes nos informan que mantuvo una buena amistad con los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. No sabemos con certeza cuándo se produjo su muerte, que debió tener lugar entre el año 192 y 217 después de Cristo, pero con él concluye el período de los Tanaítas, es decir, los sabios que le dieron forma a todo este aparato legal que constituye la base y fundamento del judaísmo rabínico. A ver, como esta es terminología nueva, merece la pena recapitular un poco. La literatura rabínica es fruto de la actividad docente, exegética y recopiladora de los escribas y rabinos. Resulta, pues, una consecuencia en buena medida del deseo de hacer accesible la Biblia a la vida cotidiana, es decir, cómo se podía aplicar la Biblia hebrea a la vida cotidiana, que de eso es lo que hace el judaísmo rabínico actualmente. Un estudio concienzudo de la misma, encaminado a regular todas las áreas de la existencia, acabó derivando en una serie de consecuencias de tipo legal, la halajá, y también histórico-teológico, la agadá. Las primeras aparecen conectadas directamente con el texto del Antiguo Testamento en forma de comentario, o bien recibieron una sistematización centrada en torno a temas concretos. Pero este último modelo es el seguido por la Mishnah, la Tosefta y los dos Talmud, obras que pueden agruparse bajo el epígrafe de literatura talmúdica, es decir, ahí está todo el conocimiento, ahí se puede aprender el judaísmo rabínico. En ellas la Agadá aparece intercalada con la halajá, pero no siempre en la misma proporción. La segunda vía de acercamiento cristalizó fundamentalmente en diversas formas de interpretación de la Biblia hebrea. El comentario rabínico, sea agádico o halágico, se denomina midrash, mientras que la exégesis popular y tradicional de la Biblia hebrea se ha transmitido a través de los targumim, que son traducciones de la interpretación en arameo. Su origen seguramente es precristiano, pero de las compilaciones que han llegado hasta nosotros, la más temprana no resulta anterior al siglo II después de Cristo. Bien, ahora hay que hablar brevemente a manera de introducir acerca de la Masora del texto hebreo, o la Masorá, pronunciarlo correctamente.
como resultado de las disposiciones rabínicas de este periodo. El término Masorá deriva del verbo hebreo transmitir y llegó a significar con el tiempo tradición y transmisión. Designa el conjunto de notas que acompañan al texto hebreo de la Biblia hebrea y en las que los masoretas recopilaron las tradiciones rabínicas relativas a ella. La Masorá comenzó a desarrollarse alrededor del año 500 ya de la era cristiana y tiene vigencia hasta el año 1000 de la misma era. La Masorá, de acuerdo al judaísmo, cumple varias funciones. Primero, conservar la integridad del texto hebreo. Segundo, interpretar el texto. Tercero, clarificar por medio de notas e interpretaciones de los escribas todos aquellos pasajes que pudieran ser difíciles de entender. Introducir mejoras en la pronunciación y con esto podemos clasificarla en varios tipos de Masorá. La Masorá Kataná, que es la Masorá pequeña o la Masorá interna, que comúnmente se le conoce como Masorá Parva, se encuentra en los márgenes laterales del manuscrito, son estos que estoy señalando acá, y entre las columnas del texto. Consiste en breves notas con referencias a lecturas marginales, a estadísticas que indican el número de veces en que una forma particular se encuentra en las escrituras, a una pronunciación precisa o errada y a letras escritas de manera anómala. Es decir, esto es básicamente una clave que solamente los escribas entendían. Es decir, esto es muy difícil de interpretar. La Masorá Gedolá o la Masorá Magna o la Masorá Grande se sitúa por encima y por debajo del texto y ofrece indicaciones y comentarios mucho más desarrollados. Es decir, la Masorá Kataná o la Masorá Parva o pequeña generalmente hace referencia a cosas que van a ser explicadas después en la Masorá Magna o Grande. Ofrece indicaciones, comentarios más desarrollados. Por ejemplo, en Génesis 6:9 se lee Ele Toldot Noah. Esta es la historia de Noé. El círculo pequeño, ¿verdad?, que está encima, remite a una nota marginal que indica de modo abreviado que la expresión se encuentra 4 veces en la Biblia hebrea, sin contar con Ele Toldot, que sumaría la 5ª vez. Entonces, a ese tipo de referencias, ¿verdad?, va a estar referida la Masorá generalmente, pero en casos muy puntuales se refiere a cambios de texto y son los que vamos a estudiar en las últimas 2 clases. Entonces, la Masorá Gadolá, que se conoce como Masorá Magna, está por encima y por debajo de las columnas del texto. Es decir, este es el texto de la Biblia hebrea. La Masorá Kataná o Masorá Parva está en medio de las columnas y es un lenguaje prácticamente críptico, ¿verdad?, que casi que solo los escribas lo entendían. Pero también tenemos la Masorá Sofit o la Masorá final, que comprende todas las rúbricas más largas. La cantidad de notas que contiene la Masorá final está condicionada por la cantidad de espacios vacíos en cada página, pero en los manuscritos esto varía también con el salario que se daba a quien lo copiaba. Ejemplo, al final aparece, esta es del libro del Éxodo. Suma de los versículos del libro, 1209, es decir, Aleph Resh Tet. La mitad del libro está en no blasfemarás a Dios, Éxodo 22-27. Suma de los sedarín, es decir, las partes, Lamed Gimel, que son 33. Aquí tenemos un ejemplo. Al final de Deuteronomio, donde termina la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, está seguida a la de todo el Pentateuco, que dice, suma de todos los versículos de la Torá, 5.845. Todos los sedarim, es decir, las partes de la Torá, 167. Nosotros lo entendemos como capítulos. Suma de las palabras de la Torá, 79.856.
suma de las letras de la Torá, 400.945. Es decir, esto servía para que la tradición no se alterara de generación en generación y el escriba supiera que esta es la suma de letras y palabras que le debía dar en su copia. Si no, algo estaba mal, algún error se había cometido. La subdivisión de palabras, libros, secciones, parágrafos, versículos y capítulos, la definición de la ortografía, pronunciación y musicalidad, la introducción o la definitiva adopción de caracteres cuadrados y las 5 letras finales, algunos retoques textuales para protegerse contra la blasfemia, la enumeración de letras, palabras, versículos, etcétera, y la sustitución de algunas palabras en las lecturas públicas fueron las primeras acciones realizadas por los masoretas. Como no se podía ni pensar en modificar el texto, los primeros masoretas adoptaron algunos salvoconductos, marcaban las divisiones con espacios y hacían referencia a enseñanzas legales, es decir, halágicas o narrativas agádicas, con modificaciones de la forma de las letras, puntos y otros signos. Las glosas estaban permitidas solo en las copias privadas y se pueden atestiguar desde el Rabí Meir en los años 100 al 150 después de Cristo. Es decir, las glosas son aquellas interpretaciones pequeñitas o añadiduras pequeñas que nunca, en este caso, llegaron a formar parte del texto central. Los rabinos dijeron, donde quiera que aparezca una expresión de mal gusto, es decir, burda, indecorosa o denigrante en el texto, esta debe ser sustituida por otra más delicada y apropiada. Es decir, ahí es como encontramos que en textos mucho más antiguos como en Qumran, hay textos de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea que tienen un lenguaje mucho más crudo, que después fue suavizado por la obra de los escribas masoretas. ¿Cuál es el problema de preservar el texto consonántico? Y con esto termina la exposición de hoy. Bueno, como todas las lenguas semíticas, el hebreo establece el significado de las palabras a partir de raíces consonánticas, es decir, las raíces se llaman shoresh, ¿verdad? Y están formadas por consonantes, no por vocales. Los significados se establecen a través del significado de cada una de las consonantes y la combinación de ellas. Por su propia naturaleza, la escritura consonántica puede dar lugar a lecturas incorrectas, confusas, ambiguas, ya que un mismo esquema consonántico puede leerse de maneras distintas. Así, por ejemplo, la palabra formada por las consonantes kup, tet y lamed, que traduce la raíz del verbo matar, puede leerse como catal, él mató, que sería la inflexión perfecta, ketol, mata, que es un imperativo, kotel, él mata, que sería la inflexión imperfecta, o lichtol, matar, que sería el infinitivo. Entonces, si hablamos de interpretación bíblica, por mucho que se trate del mismo shoresh, de la misma raíz, cada una de estas variantes va a traer una interpretación diferente al texto. Entonces, ¿cómo hacemos para conservar la correcta interpretación? Que en este caso sería él mató, él mata, él mata o matar, ¿verdad? No se puede saber, no se puede saber porque no hay ningún tipo de ayuda en este sentido. Entonces, dudar entre una lectura u otra tiene implicaciones en la exégesis, es decir, en la interpretación del texto, dado que la Biblia es un texto revelado y por lo tanto sagrado. Surge así la necesidad de fijar la pronunciación correcta para evitar cualquier posible distorsión y para ello se crean sistemas de signos especiales que al principio solo indicaban las vocales, pero que progresivamente irán adquiriendo mayor complejidad. Con el tiempo se van a añadir otros signos, los acentos, para marcar la sílaba tónica de la palabra, las pausas que establecen los límites de las unidades de sentido y la cantilación, porque que recuerde que el texto se cantaba en las sinagogas. Entonces, cómo debía cantarse el texto también debía ser establecido.
Todos estos signos, que reciben el nombre de puntuación, tenían por objeto transmitir, entre comillas, fielmente, una tradición de lectura atestiguada desde muy antiguo, aunque ahora sabemos que lo que se transmitió en realidad fue lo que escogieron transmitir las escuelas rabínicas, descendientes de los fariseos, desechando todo aquello que era contrario a su interpretación. Antes de ello, ¿verdad? Se utilizaban las madres de lectura o matres lectionis, ¿verdad? Solo se indicaban las vocales añadiendo algunas consonantes, llamadas madres de lectura en pasajes difíciles para evitar errores de lectura, hecho que ya está atestiguado en los manuscritos del Mar Muerto. Por ejemplo, en este pequeño segmento de la regla de la comunidad 1QS, ¿verdad? Encontramos que la expresión lo hazak, que traduce no se esfuerza, y el texto sigue, no se esfuerza por cambiar su manera de vivir, será expulsado de la comunidad, etcétera, etcétera, tiene una madre de lectura. La partícula negativa por excelencia del hebreo está compuesta por las letras lamed y aleph, y se pronuncia lo, y significa no, así como en español no significa no. Pero para que no haya otra interpretación, los escribas en Qumran le añadían una vav en medio de la lamed y la aleph, y esto servía de madre de lectura. Entonces se leía sin ningún temor a equivocarse, lo hazak, no se esfuerza por cambiar su estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo más interesante que vamos a mirar en este curso es que habían otros sistemas de puntuación, además del sistema de puntuación que al final terminó siendo el que triunfó sobre los otros dos. Me refiero al sistema tiberiense. A partir del siglo VI, los masoretas empezaron a utilizar signos diacríticos, es decir, puntos y rayas, colocados encima y debajo del texto consonántico para consignar las vocales y los acentos. Los manuscritos encontrados en la Genizá del Cairo han sido determinantes para conocer los distintos sistemas de puntuación. Se conocen por lo menos tres. El babilónico, que es el que tenemos en pantalla, obra del erudito alemán Paul Keil, esta traducción que tenemos en su libro que se llama Masoreten des Ostens, es decir, los masoretas de Oriente, se refiere a los babilónicos. Y cada uno de estos sistemas, en teoría, no debería reflejar en lo esencial pronunciaciones diversas del texto bíblico, sino que deberían ser maneras distintas de representar la pronunciación de las palabras. Sin embargo, los eruditos más prominentes que han estudiado el tema han sido capaces de identificar dialectos distintos del hebreo mediante el estudio de estos sistemas de pronunciación. Por ejemplo, esta parte de Deuteronomio capítulo 2, versos del 25 al 30, fijémonos aquí en el inicio del verso 28, que en el texto masorético, según la pronunciación que nos indica el texto masorético, dice Ogel va kesef, comida por plata, más o menos es la interpretación. Pero si usted se fija, los símbolos de las vocales en el sistema babilónico son muy distintos, ¿verdad? Aquí están las mismas consonantes, ¿verdad? Las mismas consonantes del texto masorético, pero las vocales son distintas, y principalmente este símbolo tan curioso que parece una Y acostada es una A. Entonces, aquí comida, ogel, no se pronuncia comida, no se pronuncia ogel, sino se pronuncia ajal. Se pronuncia ajal. La va coincide, la beit, la preposición beit coincide, va, con el texto masorético, pero después la palabra plata, que nosotros entendemos tradicionalmente como kesef, no se pronuncia kesef en el sistema babilónico, sino que se pronuncia kasaf. Entonces aquí dice ojal va kasaf, mientras que el texto masorético nos muestra que la pronunciación debe ser ogel va kesef, ¿verdad? Entonces muy distinto, ogel va kesef, comida por plata, que ojal va kasaf, comida por plata. ¿Y eso qué nos está diciendo?
que el texto masorético se decantó por la pronunciación que ellos recordaban en la Edad Media, es decir, a principios del siglo IX y hasta el siglo XI, en esto que comenzó en el siglo VI, pero que otros masoretas, los masoretas de Oriente, los masoretas de Babilonia, recordaban que el hebreo se hablaba ligeramente diferente, aunque su significado fuera el mismo. Pero hoy, por ejemplo, esto tendría una gran consecuencia exegética, porque no es lo mismo Kesef que Kasaf, ¿verdad? Es totalmente distinto. Bueno, no me queda más que darle las gracias, Toda Rabá, por su atención y por supuesto quedamos atentos en este momento a sus preguntas y comentarios. Así que adelante. Muchas gracias. Raúl. Adelante, por favor, hermano Mario. Entonces, quiero pensar que esto que se nos dio ahora es una introducción de lo que va a ser las clases que seguirán, ¿verdad? Es correcto. Algo así como la temática, la introducción, incluyendo, bueno, resumiendo lo que se va a tratar del curso. Sí, esta primera clase establece la geografía, el periodo de tiempo y el amplio tema de estudio que vamos a tratar detalladamente a lo largo de cada una de las clases. Por eso es importante que haya sido abierta al público, ¿verdad? Para que ustedes puedan enterarse de qué se trata este curso, que debo reconocer es un curso muy especializado. No se da, que yo sepa, en ninguna otra academia más que en universidades de mucho prestigio, ¿verdad? Y por eso que es interesante para nosotros los cristianos conocer, ¿verdad?, todo lo que resultó en lo que nosotros hoy hemos adoptado como el Antiguo Testamento, o sea, de dónde proviene lo que nosotros adoptamos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, me parece que en ese sentido es interesante para cualquier cristiano. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Hermano. Adelante, por favor, hermana Angélica. Buenas noches. Mire, quiero hacer una consulta. Sí. Usted nos va a enseñar a identificar, porque hay muchas veces que uno no logra comprender cómo va la puntuación o el neculot en cada palabra. ¿Ah? Tenemos ejemplo, dos clases dentro del pensum dedicadas a saber específicamente para qué sirve un pataj, para qué sirve un kamatz, cuál es la diferencia entre uno y otro, qué es un seré, qué es un segol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuándo se debe ocupar uno, cuándo se debe ocupar otro. O sea, pero no es un curso de hebreo bíblico. El curso de hebreo bíblico viene después de esto, ¿verdad? No, sí entiendo. Pero, porque hay ciertas palabras, recién habló de la palabra kesef, que es plata. Sí. Entonces ahí va con, ¿cómo se llama? Con esos puntitos, con los puntitos. Segol. Con el segol. Entonces, porque hay a veces palabras que uno en realidad no sabe si ponerle los dos puntitos abajo, el puntito del segol o eso. Sí. Entonces, eso usted, yo sé que esto no es un curso de hebreo bíblico. Pero lo vamos a entender. Por ejemplo, el segol es una E corta, es una E que se pronuncia muy corta, mientras que el seré, que son los dos puntitos así horizontales, es una E más larga, ¿verdad? Entonces existen reglas y las vamos a mirar, ¿verdad? Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro, ¿verdad? Pero no como parte de un curso de hebreo bíblico, ¿verdad? Por eso... Hablo delante de una palabra, de una raíz. Hablo de un infinitivo, de un presente, un imperfecto, ¿no es cierto?, de un futuro. Entonces, a veces uno no sabe cómo ponerlo, porque hay que completar con los prefijos, sufijos y agregarlo al verbo, a la palabra madre, ¿entiendes? ¿No? La raíz madre. Sí. ¿Eso también lo va a explicar o es parte del curso de hebreo? No. Hasta ahí no vamos a llegar. Eso ya va a ser parte del curso de hebreo bíblico que próximamente va a estar disponible en la Escuela de Alejandría, seguramente en el último trimestre de este año o antes, si es posible. Qué bueno. ¿Lo va a hacer usted también? Excelente, muy bien. Ya, adelante, por favor, hermana. Muchas gracias, hermana Angélica. Adelante, por favor, hermana Marta. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Buenas noches, gusto saludarla. Sí. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero
Una específica es que ha nombrado un nombre de Eliezer de Nasher, que me dijo, y yo justamente ahora estoy haciendo una clase de hasidismo y esto, pero está más referido al siglo XVII y, No, y o sea, me ha dado, o sea, me ha impresionado que también usted lo mencione, pero esto como a principio, o sea, más, ¿cómo le digo? no, Más lejos. no es el mismo, no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo definitivamente. A los personajes que yo mencioné fue Yohanan ben Zakkai, el Rabán Gamaliel, el Rabí Akiva, ¿a quién más mencioné? Simón ben Gamaliel II, el Rabí Yehudá, el hijo de Rabán Simón ben Gamaliel, pero yo no recuerdo en esta clase haber mencionado al Rabí Eliezer, ¿verdad? Porque obviamente no es coetáneo con el periodo que estamos estudiando. Ya, entonces ha debido ser tal vez que yo he visto mal, pero o sea, sí, sí lo escuché, creo. Sí, Bueno, no, pero esa. estoy revisando yo acá incluso las láminas para ver si en algún momento mencioné algún Eliezer y no lo encuentro, ¿verdad? Porque y no lo puedo encontrar porque, hombre, sería un error tremendo porque lo separan como 1500 años de diferencia, ¿verdad? Así que no Sí, es posible, no. yo estaba mirando esa lámina, justo estaba buscando antes de hacer esta pregunta, pero por si acaso le pregunto si hay una relación, porque como generalmente llevan eso del ben, de hijo. Sí, todos son hijos de alguien, ¿verdad? Todos son hijos de alguien. Ben o Bar, ¿verdad? Todos son hijos de alguien, pero no hemos mencionado ese personaje porque obviamente no corresponde con el periodo que estamos estudiando, que obviamente son los inicios de la era cristiana, siglo primero, segundo, ni siquiera hemos llegado al siglo tercero, ¿verdad? Para Sí, ponerla en contexto. sí, eso me ha llamado la atención, pero tal vez he visto mal. Sí, seguramente porque ya revisé las láminas y no lo mencioné, ¿verdad? Bueno, gracias. Y bueno, una curiosidad también que tengo es que en hebreo moderno parece que se utilizan más las matrislecciones, o sea, matrislecciones, A que ver, sí, en el hebreo moderno sobreviven algunas madres de lectura, muy pocas, pero lo que pasa es que como la lengua tiene ya más de 70 años de estar viva, ya la gente se aprendió de memoria el hebreo. Ocurre lo mismo que ocurría, por ejemplo, en la época de David y Salomón, en alguna medida en la época del retorno de Babilonia. La gente se aprendía el idioma de memoria, incluso con todos los otros idiomas. Y algo muy interesante que vamos a ver al final de este curso en la historia de la lengua hebrea es cómo el hebreo moderno ha adoptado muchísimas palabras de otras lenguas europeas, también otras lenguas semíticas como el árabe, ¿verdad? Eh, eh, y eso ha llevado a que un idioma que comenzó con 8.500 palabras ahora tenga casi 200.000. ¿Por qué? Porque se han hecho muchas adopciones de otros idiomas. Pero madres de lectura sobreviven algunas, pero no muy pocas, ¿verdad? Ya solamente con el caso de que una raíz, un shoresh es igual, ¿verdad? Entonces, para diferenciar alguna de otras, se podrá utilizar una vav, que es la madre de lectura por excelencia, una yud también, pero es muy poco, porque la lengua está tan viva que ya no se necesitan, ni siquiera madres de lectura. así se vuelve de difícil, hermano, no sabe qué dolor de cabeza, porque a lo mucho me he acostumbrado yo a leer con Lectodot, Sí, pero cuando veo el moderno, porque me he metido en un problema de meterme en un curso de moderno y realmente no puedo, o sea, realmente se me hace muy difícil y más que todo yo he buscado un programa en donde se puede poner o sea, las Mekudot y entonces de 100 puedo leer, ¿no? Eso del moderno, pero no se puede y a lo que estaba viendo es que se parece mucho a que utilizara más lecciones. O sea, bueno, yo lo estaba viendo así, ¿no? Como usted dice, tal vez son pocas las que se usan, pero es así, o sea, es sí, para por mí. supuesto, se usan para diferenciar raíces iguales, sí, claro que sí. Bueno, gracias, profe, estaba súper. Con Y muchísimo bueno, gusto. yo tengo hasta en la clase, que no toda la va. Muchísimas gracias a usted también.
Bueno, adelante por favor, hermano Omar Vázquez. Gracias, profesor. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, demasiado que digerir, que estudiar. Espero que nos pueda proporcionar la grabación y las láminas, porque serán de gran ayuda. Por supuesto. Sin embargo, me surge aquí una duda. Cuando usted comenta sobre el estudio generado por el profesor Emanuel Toff, no entendí bien si la comparación que él hace de coincidencia es entre el texto masorético, la Septuaginta, el texto samaritano y Qumran versus el texto protomasorético, No. o es más bien todas estas otras fuentes contra el texto masorético. Sí. Es una pregunta muy interesante y merece que volvamos a ver la lámina, ¿verdad? Lo que el doctor Emanuel Toff hace, ¿verdad? Es básicamente lo que se conoce como un pastel. De todo lo que se ha encontrado en Qumran, 35% corresponde a lo que nosotros hoy conocemos como el texto masorético, es decir, el texto del cual se traducen nuestras Biblias. Apenas el 5% corresponde al tipo de texto de lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea. El 15% corresponde al tipo de texto samaritano, que únicamente es el Pentateuco. El 25% corresponde a todos aquellos pesherim que hacen los esenios para interpretar los textos con carácter escatológico. Es decir, si se recuerda usted que tomó el curso de hebreo arcaico, vimos cómo, por ejemplo, en el rollo del templo se combina Deuteronomio con Levítico, ¿verdad? Para darle cierta interpretación. Entonces, ese tipo de texto corresponde al 25%. Esas citas. Esas citas, sí. Ajá. Corresponde al 25% de lo hallado en Qumran. Y hay un 20% que todavía no se le puede clasificar porque no corresponde a ninguna de estas variantes textuales. A ninguna fuente. Bueno, esto... Pero no es que son todos contra el texto masorético, sino que simplemente es un pastel, ¿verdad? 35% corresponde a esto, 25% al otro, 15% al otro, etc. Bueno, un 35 es bastante es importante. la mayoría, sí. Es la mayoría. Sin embargo, veo que tengo aquí un estudio, igual después lo podríamos ver con más detenimiento, sí. Pero el 77.2% de las citas del Nuevo Testamento griego coinciden curiosamente con la Septuaginta, que a su vez estaría coincidiendo con Qumran. De hecho, también el profesor Toff tiene varios libros, entre ellos, por ejemplo, uno que se llama The Text Critical Use of the Septuagint in Biblical Research, lo que vendría siendo como el uso de la crítica textual de la Septuaginta en la investigación bíblica, y el griego, la Biblia griega y hebrea, y hay otro libro también que es el texto, la crítica textual de la Biblia hebrea, Qumran y la Septuaginta. Entonces, realmente tampoco es que no le voy a mentir, no es que haya ido en detalle con estos libros, pero usted nos podría proporcionar el estudio del profesor Toff para verificar esto. Claro, por supuesto, claro que sí. Solamente que lo que usted me está mencionando corresponde al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eso es una prueba indubitable que el judeocristianismo primitivo utilizaba la Septuaginta, y es lógico, pues porque el cristianismo primitivo se desarrolla en la provincia romana de Asia, lo que ahora es la actual Turquía, ¿verdad? Entonces ellos no dominaban el hebreo ni el arameo, tenían que regirse por la Septuaginta. Entonces por eso es que las citas
del Nuevo Testamento corresponden con la Septuaginta, porque los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta y no el texto consonántico o protomasorético que corresponde a la Biblia hebrea. Sí, me llama un poquito la atención esto porque justamente uno de los puntos que al parecer yo había entendido, probablemente yo esté errado, es que justamente cuando se hizo ese descubrimiento de Qumran, se dieron cuenta muchos críticos textuales que había una coincidencia mayor entre Qumran y la Septuaginta que con el texto masorético. Ahora, no sé si esta comparativa tenga que ver con un proto-masorético más bien. A ver, la Septuaginta tuvo lo que se conoce en términos académicos un aborlaje, es decir, una fuente hebrea, ¿verdad? Acuérdense que la Septuaginta se comenzó a traducir en Alejandría por petición, ¿verdad?, del sacerdote al sacerdote de Jerusalén, y entonces los supuestamente 70 o 72 sabios llevaban debajo del brazo un tipo de texto hebreo del cual se tradujo la Septuaginta. Esa borlaje hebrea es la que coincide con Qumran, ¿verdad? Es la que coincide con Qumran, pero como ya vimos no es mucho, es apenas el 5%, pero al menos se ha atestiguado que existía. Y otra cosa tiene que ver con el tema de la preservación. No podemos asegurar de ninguna manera que los 4 o 5 tipos de texto se hayan conservado de manera uniforme. Puede ser casualidad que se conservaron mejor los tipos de texto que se parecían más al texto masorético. Pero en la realidad pudo haber sido que los que más abundaban eran la borlaje de la Septuaginta. Pero eso no lo podemos determinar porque acuérdense que de algunos libros apenas han encontrado un pedacito, un fragmento, ¿verdad? Entonces, y eso es muy poco para conjeturar, pero sí. Textos bíblicos son muy pocos los que. Sí, tiene toda la razón en el sentido de que se han encontrado coincidencias muy dramáticas, ¿verdad? Y se parecen más a lo que se ha traducido en la Septuaginta que lo que se conservó en el texto masorético. Pero es que aquí falta un detalle muy importante. Aquí aquí ni siquiera nos hemos metido en los cambios adrede que hicieron los masoretas sobre el texto consonántico. Eso es un tema que lo vamos a ver en las 2 últimas clases, ¿verdad? Y eso también influye, ¿verdad? Probablemente ellos tenían originalmente un texto común, un aborlaje de donde salió tanto la Septuaginta como el texto prosomasorético, pero ellos en la Edad Media lo cambiaron. No es que sea mucho, ¿verdad?, lo que cambiaron. No sé si llega el 5% lo que ellos cambiaron, quizás menos, estoy siendo demasiado alcanzativo, pero lo que cambiaron sí influía teológicamente en la interpretación del texto. Claro. Ahora solamente todos lo sabemos, pero solamente para efectos de reafirmarlo, no existe ningún testigo de ese protomasorético de momentos, ¿cierto? A ver, los textos de Qumran que son parecidos al texto masorético son protomasoréticos, ¿verdad? Son de la familia protomasorética. Es decir, ese 35% es el texto protomasorético. Claro. Entendiendo como el precursor del masorético. La fuente original, no, Exacto. obviamente, la fuente original del tiempo de Esdras y Nehemías, no hay. No se conservó. Bueno, gracias, profesor. Con muchísimo gusto, querido hermano Omar. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. De todas maneras, esta clase, como es de carácter público, se va a colocar la grabación en el grupo de difusión para que la puedan repasar tanto los que se vayan a integrar al curso como los que no se vayan a integrar por diferentes motivos para que la repasen, ¿verdad? Adelante, por favor, hermano Juan Enrique. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Nada, quedé expectante, es como si hubiese visto el spoiler de una película. La verdad que estoy expectante a lo que se viene en el curso y el contenido.
quedé como así como con la boca abierta. Así que darle las gracias por la clase y sí, voy a estar revisando la primera clase para poder examinarla porque hay harto detalle, hay harto término nuevo, harto concepto que hay que revisarlo e integrarlo para poder ir entendiendo todo lo que continúa. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por su comentario y le aseguro que esto se pone muy, muy, pero muy interesante más adelante. Aquí hemos visto el panorama, ¿verdad? O sea, de qué se trata el curso. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario. Si no, pues vamos cerrando y dejando hasta acá. Profe, Sí, adelante, hermano Rubén. profe, una pregunta. La escritura de los samaritanos era, la Torá de los samaritanos era protomasorética No, o era, no. no. Ellos tenían su propio tipo textual. Ellos escribían en caracteres que era una mezcla del paleohebreo y los caracteres arameos, ¿verdad? Entonces es un paleohebreo bien particular. Es totalmente diferente en cuanto a la teología de los samaritanos, ¿verdad? En qué monte se debe de adorar, ¿verdad? En el texto samaritano, por ejemplo, está prohibida la poligamia, ¿verdad? Expresamente. Y hay muchas variantes, pero eso lo estudiamos en el módulo 2 del curso de hebreo arcaico, ¿verdad? A todo lo referente al texto del Pentateuco samaritano, pero es distinto, es un texto distinto al texto masorético. Gracias, profe. Con mucho gusto. No sé si el hermano Jorge Iván quiera comentar algo. Sí, señor. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí. Bueno, profesor, yo tengo una inquietud. Entonces, si decimos que los judeocristianos manejaron más que todo la Septuaginta y fueron prácticamente la línea de los fariseos, luego de los rabinos, los que depuraron el texto, ¿qué pérdida hay No de para la el Septuaginta, no de la Septuaginta. No de la Septuaginta, sino lo que ellos manejaron y fueron excluyendo. El La texto pregunta masorético, sí. ¿cuánto perdemos los cristianos al excluir los libros deuterocanónicos que fueron depurados por ellos? ¿Qué pérdida se puede ver ahí? Perdemos un montón de historia. Y de ahí vienen mitos como los famosos 400 años en que Dios guardó silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no guardó silencio, Dios estuvo más activo que nunca. Lo que pasa es que esos textos no correspondían a la teología de los fariseos que después fundaron el judaísmo rabínico. Y entonces, por situaciones que ya se dan en la Edad Media, y eso ustedes pueden revisarlo en las clases que están disponibles al público en nuestro canal de YouTube, que se llama La Historia de los Cánones, donde los 4 profesores de la escuela hasta ese momento hablamos acerca de la formación de los cánones. Ahí vemos cómo esa exclusión resulta en una grave pérdida histórica y teológica de mucha literatura que incluso por los primeros cristianos era considerada no solo sagrada, sino que también inspirada. Me refiero al libro de Enoc, al libro de Jubileos y en menor grado a otros escritos de la época. Profe. Adelante, hermano Rubén. Me va a perdonar mi hermano, pero entonces quiere decir que esos 400 años de silencio que nos han venido enseñando muchos cristianos, no más ha sido antes, bueno, para no decir un mito, no ha sido más que un engaño y una falsa. Pues usted lo ha dicho con esas palabras, hermano. Yo por cuestiones de que debo mantener como la neutralidad, no lo diría así, pero es que mire, si Qumran no se hubiera descubierto, hoy no podríamos estar afirmando lo que estamos afirmando. Pero en Qumran hay tanta literatura que para ellos, para la escuela de pensamiento esenia, era sagrada, ¿verdad? Que no podemos desmeritarle, decir, no, esto no fue. Debemos estar muy conscientes que lo que nosotros entendemos como Antiguo Testamento
es la elección teológica que hizo la escuela de pensamiento fariseico, específicamente de la escuela de Gilel, ¿verdad? De la rama de Gilel, ¿verdad? Pero como en la Edad Media, la iglesia medieval y luego la Reforma y la Confesión de Westminster canonizó, ¿verdad? Esos libros, todos los demás quedaron con un estigma de libros malos, que no se deben leer porque van a confundir la fe, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente así son las cosas, pero afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas para estudiar y salir no solo de ese engaño, sino que de muchos otros. Entonces quiere decir que también la parte de Flavio Josefo también tiene algunas confusiones allí de su historia para la parte cristiana. Con respecto, lo digo por la cuestión de que, oye, ahí me completamente, bueno, usted quizá ya estará acostumbrado a esto, a ver cómo algunos cristianos que venimos acá y quizá, bueno, lo digo yo tal vez hasta ahora, quizá en este engaño y con este poco conocimiento, con decirle me siento como mosca en leche. Y le digo de que realmente creo que entonces, bueno, me deja duda la historia de Flavio Josefo completamente hacia el cristianismo, y puedo ver de que en todo esto pueden haber engaños, porque, oye, no me deja completamente claro, porque ahora que usted dice que Qumran existe y que todas estas cosas que usted está explicando son tan claras y tan evidentes, entonces me deja completamente como en un vacío, pues. O sea, en un vacío de que hasta ahora me puedo enterar yo de que hay verdades tan concretas y completamente yo estaba viviendo un mundo abstracto. A ver, cuando yo me refiero a que hay mucha literatura que se consideraba sagrada en la época del Segundo Templo, hay que recordar cuándo empieza la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo comienza prácticamente con el retorno de la diáspora del exilio en babilónico en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Y llega hasta la destrucción del templo de Jerusalén, porque obviamente ya no había templo. Pero entonces yo me refiero a ese periodo específicamente. Pero cuando Flavio Josefo se refiere a que los cristianos ocupaban esos textos, pues se está refiriendo a lo que en el momento de Flavio Josefo se conocía de los cristianos, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que los cristianos conocían muchos textos antiguos que después la misma iglesia hizo que quedaran en desuso. Entonces, en ese sentido, siento que no hay contradicción. Bueno, pues, profe, muchísimas gracias, perdonen las interrupciones. No, al contrario, esta clase es para hacer todo ese tipo de preguntas. Adelante, por favor, hermano Mario. Bueno, yo sugeriría que se tomara este hermano, esta persona, que tomara un curso de crítica textual. Creo que eso se complementa a esto, ¿verdad? Después los cursos de crítica textual con el hermano Lucas. Nos complementamos con esto. Claro, si tomamos nomás esta clase aislada, entonces ya sí puede ser que nos sintamos como dice él, pero si lo complementamos con la crítica textual, con la historia del judaísmo, del cristianismo, entonces tenemos una visión más clara de estas diferencias, ¿verdad? Que se ven en los manuscritos y en diferentes pues sí, básicamente manuscritos, ¿verdad? Yo sugeriría eso, que tomar ese curso. Sí, por supuesto, todos los cursos en la Escuela de Alejandría son complementarios unos de otros, ¿verdad? Y como bien decía el hermano Mario Peña, aquí estamos mirando una arista, ¿verdad? Una arista apenas, o sea, una parte. No se puede mirar en un solo curso un fenómeno tan complejo, ¿verdad? Hay otras aristas que se deben mirar para comprender la realidad de las cosas. Okay. Perdón, adelante, hermana Marta. Sí, pero no me podía aguantar las ganas de pedirle porque nos ha explicado acerca de la Masorá Kataná y la Masorá Gedolah, pero yo quisiera saber si tiene usted algún texto que
explique o hable acerca de esto, porque este es un poquito más especializado, no se encuentra material. Yo eso quería pedirle si tal vez tiene algún Sí, libro por o algo. supuesto. Cuando el curso se consolide, casi que en cada clase vamos a estar dando una bibliografía específica que complementa la clase, ¿verdad? Y eso de la Masorat, pues más que todo porque le cuento que eso va, o sea, en ahí está realmente algunas cosas que los traductores se lo pasan por alto. Claro, Como- claro. De hecho, las últimas 2 clases vamos a utilizar un libro de texto que está incluido, ¿verdad?, en todo el material que va a recibir los alumnos de este curso, y ahí está incluido quizás el mejor libro que se conoce en español acerca de la Masorá. bueno, súper, profe. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenía que pedirle. Sí, con mucho Bueno, gusto, claro que sí. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su asistencia a esta primera clase. Y espero pues que esto los haya motivado a inscribirse a este curso que continúa el próximo jueves 16 a esta misma hora con la segunda clase, que es bien interesante porque se trata de los testigos de las tradiciones babilónicas, palestinienses y tiberienses, ¿verdad? Las diferencias y el significado de cada uno de los símbolos en cada una de las tradiciones. Así que, si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo medio. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp, más 503-776-21050.